Bueno, pues llegamos a otro viernes de iBooker. Ahí déjenle bajar un poco la música. Ahí está, perfecto. Llegamos a otro viernes de iBooker y qué bueno que nos están acompañando hoy en otra emisión. Como les estuve anticipando en la semana, de quien vamos a hablar en esta emisión es de Emiliano Monge, un escritor mexicano menor de 40 años, creo que ya tiene 40 años precisamente, y es un escritor interesante en el sentido de que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, su formación es de politólogo y también es alguien que podríamos decir que es un activista social en el sentido de que está muy bien enterado, muy bien informado acerca de los problemas sociales que se viven en México, mucho más con respecto al tema de los migrantes. Esto lo convierte en un escritor que a la vez es también una especie de activista, no un activista que ves en las calles protestando, aunque supongo que tal vez lo haya hecho. Como ya les había anticipado, vamos a hablar sobre Emiliano Monge en esta emisión, y como les comenzaba a decir, Emiliano Monge es una persona que estudió politología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. O sea que él tiene una formación muy humanística, es un escritor que está muy preocupado por los temas y los problemas sociales que se viven en el país, principalmente temas como la migración y el racismo. Podríamos decir que es un escritor que también tiene una labor de activista, pero no es un activista de esos que encuentras en las calles protestando, encuentras en las calles con consignas, con carpas. No, es un activista de cierta manera de otro nivel. Y por otro nivel no me refiero a que sea mejor activista que otros, ¿no? Sino que él se mueve en el nivel como más de foros, más académico, más de debates, más de charlas. Él ha participado en muchísimos foros aquí en México hablando sobre temas como el racismo, la migración. Entonces él está muy bien informado acerca de todos estos temas, lo cual lo convierte en un escritor sumamente interesante a la hora de que él toma la pluma para hablar acerca de los problemas que aquejan a México. De hecho, es un escritor muy activo en Twitter. Tiene un Twitter en donde siempre anda comentando cosas. Si ustedes tienen Twitter, lo pueden buscar como Emiliano Monge y van a encontrar mucha información de lo que él escribe, de lo que él lo comparte. Recientemente, el periódico El País, que es un periódico español internacional muy importante, acaba de abrir su sucursal aquí en México, y ya hay una nueva edición del País llamada El País México, de la cual Emiliano Monge participa como columnista, y cada 15 días, cada cierto tiempo saca una columna muy interesante tocando temas de actualidad aquí en México y con una relevancia y un peso social muy importantes. Entonces esto lo convierte pues en una especie anfibia de escritor, activista y también de intelectual. De estos intelectuales que se preocupan no únicamente por la literatura, no únicamente por lo estético, lo bonito de escribir, sino también por esta parte social muy fuerte que él tiene muy arraigada debido a su formación universitaria. Y bien, ¿de qué libro, más bien novela, vamos a hablar de Emiliano Monge? Pues esta que tienen aquí, Las Tierras Arrasadas. Un libro muy choncho, bueno sí, choncho, tiene 336 páginas. Y lo muy interesante de este libro que a mí me fascinó desde que lo comencé a leer, son de esos libros muy raros que te atrapan desde el primer párrafo. Y antes de que yo comience a platicar sobre este libro, los invito a que por favor compartan este en vivo, lo compartan con sus conocidos, lo compartan con las personas que ustedes conocen, que ustedes saben que les interesan los temas de los libros, les interesan la literatura, las novelas, pero también si saben que hay personas interesadas en temas sociales, en temas como la migración, el racismo, la movilidad social, el problema de la violencia aquí en México, también pueden compartir este en vivo, porque de hecho eso se va a tratar precisamente. El tema de hoy es eso, que está muy fuertemente relacionado con la novela que nosotros vamos a hablar el día de hoy. ¿Y esto por qué lo digo? En primero, ¿qué es lo que nos relata
las tierras arrasadas. ¿Qué nos está contando esta novela? ¿Cuál es el argumento principal de la novela? Pues es el siguiente. Tenemos dos personajes llamados Epitafio y Estela, que forman una banda de secuestradores. Estas dos personas se dedican a secuestrar migrantes en la selva, los secuestran, violan sus derechos humanos de una forma terrible, y luego los venden, los utilizan como una mercancía. Pero, ¿cuál es la historia central? Esa es la historia de fondo. La historia central es que tanto Epitafio como Estela son amantes. Entonces, esta novela nos relata la historia de amor trágico de dos amantes que nunca se dicen realmente que se aman, sino que están siempre a la espera de decirse que se aman y planean escaparse, ya no dedicarse al secuestro, sino huir de la selva para encontrar un lugar seguro donde ellos puedan vivir. Esto es el argumento de la historia. Aquí como que ya empieza un poco raro, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo está eso? O sea, la historia de dos amantes que se dedican al secuestro de migrantes. Ahí ya empieza medio raro la novela y es algo fuerte. De hecho, yo quisiera que leyéramos la primera página de la novela, los primeros párrafos. Y nos encontramos que hay párrafos que están en cursivas. Chifló a alguien y unas luces se prendieron. No podíamos ver delante. Nos pegamos unos a otros, puros cuerpos asustados. Así es como comienza esta novela. Y aquí ya viene lo interesante, aquí ya viene esa forma que le va dando el autor a esta novela. Y lo más relevante es la construcción del espacio. El espacio en la novela tiene una cierta remanencia con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Podríamos decir que entre la Divina Comedia de Dante Alighieri y esta novela de Emiliano Monge hay una especie de relación de intertextualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas en ambas que tienen una relación muy fuerte, ya sea que Emiliano Monge leyó la Divina Comedia y tomó cosas de ahí para su novela, y una de esas cosas es el espacio. El espacio en la novela de Emiliano Monge y el ambiente se nos describe como una selva oscura, una selva que antecede a la entrada al infierno en la Divina Comedia, y es precisamente este motivo o este ambiente que toma Emiliano Monge para su novela, y es exactamente lo mismo. No sé si ustedes han leído alguna vez la Divina Comedia, pero si no la han leído, dense un chance de leerla. Es una obra increíble, no da risa, no es cómica a pesar del título que tiene. Pero a ver, leamos un poco el canto primero de la Divina Comedia. A la mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, por haberme apartado del camino recto. Cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Así es justamente este pedacito de la Divina Comedia que nos describe esta selva. Es exactamente esta selva donde se desarrolla completamente toda la novela de las tierras arrasadas. Al igual que en la Divina Comedia, las tierras arrasadas están rodeadas de montañas, de selva, de escarpados, de pendientes llenas de lajas, de barrancas, de llanuras que no se pueden franquear, y una constante oscuridad. Hay una constante oscuridad dentro de la novela de Emiliano Monge, y yo creo que por eso estuvo súper perfecto que hayan hecho así el libro, totalmente negro y no únicamente aquí alumbrado con unos faros de auto, que de hecho es así como comienza la novela, ¿no? Unos migrantes que llegan a un claro
y de repente unos faros de camioneta gigantescos los alumbran a todos ellos y los ciega al mismo tiempo. Esto es bien interesante, que Emiliano Monge compare la frontera sur de México con el infierno de Dante. Esto pues aquí ya nos está diciendo algo, ¿no? El ambiente también dentro de la novela es un ambiente oscuro, desesperanzador, muy pesado, del cual no tiene escapatoria, lleno de muerte, de lamentos, justo como lo hace Emiliano Monge aquí. En la Divina Comedia, lo que hizo Emiliano Monge fue tomar absolutamente todos los lamentos de los personajes que Dante se va encontrando mientras desciende más y más en el infierno, y los transcribe Emiliano Monge en su novela. Esos lamentos los pone ahí y como si fueran enunciados por los propios migrantes, que también son una especie de personaje único, muy extraño en la novela. Y también eso es un ambiente muy angustiante, un ambiente, pues, no sé, cuando lo terminas de leer te deja una sensación, por decirlo, como pesada, pues por todo lo que nos está narrando aquí Emiliano Monge. Y bueno, la forma también es bien interesante. Recordemos que igual la Divina Comedia de Dante, y siempre me voy a estar remitiendo a ella por la fuerte relación intertextual que hay entre Las Tierras Arrasadas y la Divina Comedia, pues recuerden ustedes que la obra de Dante Alighieri pues fue una obra poética. Nosotros lo podemos leer ahorita como forma de novela, sin embargo se concibió primero como algo poético, algo que estaba versificado. Y eso es algo que sucede en la novela de Emiliano Monge. Tiene una especie como de lo que se llama prosa poética, que refuerza este ambiente oscuro y hostil, incluso infernal, pero también hace uso de otro recurso que son los epítetos, como muy épicos. Los epítetos, para quienes no sepan, es una figura retórica para referirse a una persona. Por ejemplo, I. Booker, el de los libros interesantes, eso es un epíteto. Pero, por ejemplo, el tono de los epítetos que hace uso Emiliano Monge son como muy épicos, ¿no? Y a veces hasta irónicos, ¿no? La que está ciega del alma, el que solo piensa en Estela, y así los va cambiando constantemente. Por ejemplo, este está bien interesante, dice el que usa muchísimo: yo solo lo que quiero, el que le duele la cabeza. Y entonces estos epítetos únicamente los usa para dos personajes, que son Estela y Epitafio. Y ahora otra cosa, están las citas de la Divina Comedia, un tono elevado en la prosa, lo que lo hace como un libro un poco raro, ¿no? Porque lo que te está contando de fondo es la historia de los migrantes, cómo son vejados, cómo son maltratados. De hecho, las descripciones con este tono elevado, este tono alto, hacen que sean menos densas, hacen que de cierta manera las sientas menos. Es como, no sé, cuando ves una telenovela y pasa un accidente, ¿no? O sea, y no te pasan el accidente así como tal, sino que ya luego ves al actor ahí como según herido, ¿no? Para que no sea tan fuerte hacia el espectador. Es precisamente lo que pasa así en esta novela. Se utilizan estos recursos para que no sea tan crudo, no sea tan violento para el que está leyendo la novela. Y bueno, otras cosas, los epítetos son también bien importantes en relación con los nombres. Y aquí hay algo bien relevante y curioso, es que todos los nombres son, y chéquense, son los siguientes, se los voy a leer: Epitafio, Estela, Mausoleo, Sepelio, Osario. Todos estos nombres, por si no lo han notado todavía: Epitafio, Estela, Mausoleo, Sepelio, Osario, Padre Nicho, son obvias referencias a la sepultura, a la muerte,
Obviamente faltó que te pusieran ahí el ataúd, ¿no? Un personaje que se llama Ataúd. De hecho hay un personaje que se llama Cementeria. Pues nos hace referencia a todo este acto, ¿no? Que estos actos, estos objetos que hay alrededor de la muerte y del acto de recordar a los muertos, pues los epitafios, ¿no? Estas frases que se ponen en las pilas, los mausoleos, las estelas, ¿no? Que a veces llegan a elegir gigantescas, los sepelios. Todo esto obviamente se entronca con la concepción y la significación del espacio de las tierras arrasadas como si fuera el lugar de los muertos, como si fuera ese lugar previo al infierno, como si fuera el Seol, como si fuera, no sé, lo que ustedes crean, ¿no? Entonces aquí ya está muy reforzada esta idea de que el espacio en las tierras arrasadas, que las tierras arrasadas sí te puede remitir a un lugar en la frontera sur de México, pero es más bien un lugar donde solo van los muertos. Y obviamente si un muerto llega ahí, pues jamás va a lograr escapar. Y eso es algo que ocurre en la novela. Nadie logra escapar de ese lugar. Pero me estoy adelantando. Y algo curioso, esta novela también tiene la forma de una road novel, o como ustedes lo puedan conocer, una road movie. ¿Por qué? Pues porque están los personajes constantemente moviéndose, están desplazándose en sus camiones, están en la carretera todo el tiempo, haciendo viajes. Y también es como una road novel macabra, porque sí es muy oscura, es muy terrorífica. Y ahora bien, la narración. Hay algo bien curioso de esta novela, y es que debes de poner siempre muchísima atención en la narración. De hecho, hay un momento en la que prácticamente te dice que las narraciones que se nos presentan aquí, desde la perspectiva de tres personajes, que son Epitafio, Estela y los chicos de la selva, de los cuales no he hablado todavía, dice que son como si fueran diapositivas, interponiéndose, encimándose unas sobre otras, y se sobreponen estas tres historias, estas tres perspectivas. De momento parece como narrada la acción, como si estuviéramos viendo una película, o sea que es como una narración cinematográfica, y a la vez tiene unas oraciones como muy complejas, unas oraciones subordinadas complejas, por lo que cuando estás leyendo esta novela debes de poner mucha atención en cada frase, en cada palabra, porque te puede llegar a perder muchas veces. Es una novela que de cierta manera te exige que lleves un ritmo lento, te exige que pongas una atención más esmerada, una lectura más detenida, porque si no te vas a perder totalmente de lo que pasa en la novela. Ahora bien, aquí ya vamos a irnos a lo interesante, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando comencé a leer esta novela, y es que hay un tema recurrente. Déjenle abajo otra vez el volumen a la música para que me escuchen. Perdón, es que me gusta mucho el Vaporwave. Bien, hay un tema que me llamó la atención desde el comienzo, y es la comunicación. Tenemos estos dos personajes, Epitafio y Estela. Llegan al claro donde se encuentran con los migrantes, los secuestran, le pagan a los chicos de la selva. Los chicos de la selva son como los que se encargan de llevar a los migrantes, y se separan, cada quien va por su camino, se reparten los migrantes, y como están en la sierra, están en la selva, es muy extraño que llegue a haber señal de celular, señal para comunicarse. Entonces es un tema recurrente. Ambos personajes que se quieren decir algo muy importante entre ellos, pero no lo hacen, porque el lugar donde llegan apenas les llegó un mensaje de hace horas, marcan y no contestan, y están siempre en la cabeza
pensé que decir eso, es que se lo tengo que decir y es que no me contestó, a lo mejor estaba ocupada o a lo mejor estaba enojada, a lo mejor se le fue la señal, no me escuchó, y es como un atropelladero ahí de pensamientos que suceden en el epitafio casi al final de la novela, pensando en, a la Estela le habrá pasado algo. ¿Por qué? Pues porque son dos amantes, ¿no? Ustedes, cuando tienen pareja o han tenido pareja, y se mandan mensajitos en WhatsApp o no sé, en Messenger, a veces están con la angustia de que es que no me contestó, leyó el mensaje pero no lo lee, o lo leyó, ¿por qué no me contesta? Entonces ese mismo tema, ese mismo motivo también está aquí entre los dos personajes, pero obviamente pues, por razones muy diferentes, ¿no? Están en la sierra, no pueden recibir mensajes. Pero también está este leitmotiv del siempre querer decirse algo y que jamás se realiza un acto comunicativo dentro de la novela, debido a esas barreras físicas que existen ahí dentro, como son la noche, la sierra, los caminos, las propias tierras arrasadas, que conforman una gigantesca sombra que corta e interfiere con la comunicación. Pero también este tema no es algo que le sucede únicamente a Epitafio y Estela. Este tema de la incomunicación está presente en casi toda la novela. En primer lugar, entre Epitafio y Estela no se pueden comunicar, pero tampoco entre los propios migrantes. En la novela es bien recurrente que los estén silenciando, que cuando uno se comienza a quejar, a llorar, pues lo golpean de una forma brutal para que guarde silencio. Entonces aquí es algo muy extraño. Se les impone a los migrantes también un silencio. Y esta incomunicación que implica. Y esta es una propuesta mía, una interpretación. Este tema de la incomunicación entre seres humanos, ya sean los migrantes o Epitafio y Estela, nos hablan acerca de una deshumanización, de una desubjetivación del ser humano. ¿A qué me refiero con deshumanización? Que dejan de tener un trato humano entre personas. Y aquí ya este tema de la incomunicación, del no poder hablar, toma un giro muy relevante. En primer lugar, se deshumaniza a los migrantes pues, con el objetivo de convertirlos en una mera mercancía. Si tú conviertes algo en una mercancía, pues es mucho más fácil que puedes hacer negocios con eso. Entonces esto también nos habla de una enorme red de trata que existe en la región, que existe en la frontera sur de México. A mí me sorprendió eso. Y ahora bien, hay otro tema, el amor trágico. En la novela, pues como ya se les había comentado, Epitafio y Estela son dos secuestradores que se van entre ellos, pero también nos cuenta algo más. Ellos vivieron en una hacienda de un tal padre Nicho, que hasta donde se ve la novela, él fue como el primero que se comenzó a dedicar a esto, a la trata de personas con migrantes, y se nota que también ellos vivieron una infancia de explotación, una infancia de esclavitud. No nos lo cuenta, sin embargo, en la hacienda también hay niños migrantes, ¿no? Entonces yo supongo que Epitafio y Estela así comenzaron su vida, ¿no? Comenzaron a conocerse. Unos niños migrantes que fueron a esta hacienda para ser explotados, para tratar con ellos. Y ya después, cuando crecieron estos niños, el padre Nicho formó parejas, les asignó a cada uno parejas para hacer su vida, y obviamente pues siguieron en el negocio de la trata de personas. Esto también pues es como muy interesante, ¿no? Yo no sé si realmente esto suceda ahí en la frontera sur de México, pero no dudo que esto pase. Sin embargo, cuando se comienzan a amar Epitafio y Estela, esto es como una especie de romper el orden, ¿no? Que había este orden escabroso que hay, que es el padre Nicho quien mantiene ese orden, ¿no? Lo transgredieron este orden que había dentro del infierno, y pues obviamente los estaban cazando, ¿no? No les quiero adelantar nada, pero están buscando que tanto Epitafio como Estela pues mueran. No les voy a contar nada de la novela, pero o sea, termina gacho,
Y ahora también otra cosa, el problema de los migrantes. A mí algo que sí me extrañó mucho es por qué usar el trasfondo las voces y los testimonios de los migrantes reales, porque si ustedes se dan cuenta, hay partes que están en cursivas como esa que están viendo en pantalla. Eso que están viendo ahí ustedes son testimonios de migrantes reales. Entonces, ¿por qué usar una realidad tan cruenta, tan horrenda que sufren los migrantes centroamericanos como fondo para una historia de amor? Y esto es algo que todavía no alcanzo a resolver. Yo estaba pensando que a lo mejor puede ser que la intención del autor era de cierta forma como hacer muy literaria esta realidad que es muy, muy cruel. O también para narrarnos que estas personas sufren alguna especie de enfermedad mental o algún cinismo, porque ¿cómo es posible que trates de esa forma tan salvaje a un ser humano y a la vez puedas sentir amor por otra persona, puedas enamorarte de otra persona? No sé si Emiliano Monge lo hizo para exponer o para poner en escena que una persona puede llegar a ese nivel de contradicción, de paroxismo y de paradoja en su vida, o si fue por otra cosa, o para demostrarnos que aunque tú puedes amar a otra persona, puede ser un fiasco con los demás. No lo sé, pero es un asunto, un tema muy delicado. El hecho de que Emiliano Monge haya usado estas voces de migrantes reales y sus testimonios para ponerlos en su novela y que funcionen como una especie de, voy a decirlo de una forma así, de dispositivo literario, ¿no? Para agregarle algo más a la forma de la novela. Es un tema delicado porque eso me habla, de cierta manera, que Emiliano Monge no consideró las consecuencias políticas que esto tenía a ponerlo en su novela. Es como, no sé cómo ponerlo, es como sacar provecho de eso, porque esta novela fue muy exitosa en el 2015, el año en que se publicó. No sé cuántas veces ha sido reimpresa, pero fue un gran éxito de novela esta de Emiliano Monge. Y no sé de qué cierta manera Emiliano Monge le ha retribuido a esos migrantes, de los cuales él tomó sus voces para usarlas en su libro. Es como cuando va un extranjero a una comunidad indígena y de repente toma las artesanías, toma las ropas tan hermosas que hacen a mano, se las lleva a su país, ahí las vende como en 10 veces más de dinero, ¿no? O se inspira para crear una línea de ropa o de artesanías basado en eso, que es de una comunidad indígena. Más o menos así se ve esto, o sea, como una especie de extractivismo ahí, que no se alcanza a ver, que está como medio oculto. Y también es algo muy delicado, porque sí, se tiene esta idea de la incomunicación, de no saber quiénes son los migrantes, de no saber sus nombres, de no saber de exactamente de dónde vienen, de no saber nada sobre su pasado, sobre sus familias. Eso es totalmente desubjetivador, eso es totalmente deshumanizador. Eso es muy fuerte, eso es muy duro. Entonces es una crítica que yo le haría a Emiliano Monge, ¿no? Al final del libro hubiera puesto una nota aclaratoria, ¿no? Los nombres de los migrantes son tales personas, son tales y tales. Únicamente lo que hace es poner al final de su libro unos agradecimientos que dicen: el autor agradece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, Albergue Hermanos, y comienza a citar varias instituciones, ¿no? Pero ¿en qué momento le agradeces? ¿En qué momento le regresas esa voz? ¿Le regresas la identidad de esa voz a quien realmente pertenecen esos testimonios? ¿En qué momento lo hace Emiliano Monge? En ningún momento lo hace. Y esto es algo bien delicado, algo con lo que él se
debió haber pensado al momento de terminar de escribir esta novela. No sé si en posteriores ediciones lo haya hecho o haya reflexionado un poco sobre esto. No sé si alguien se lo haya criticado. Es una reimpresión del 2016. No sé si hayan hecho otra edición. Pero para mí es un tema delicado que tiene que tomarse con pinzas. Porque estas son vivencias reales. Están transcribiendo cosas reales de personas que sufrieron eso. Entonces, de tratar eso de cierta manera y no utilizarlo, porque si no, es como si lo estuvieras utilizando de una manera muy provechosa para ti, o sea, porque el tipo está considerado como uno de los 25 o 30 escritores latinoamericanos más importantes, menores de 40 años. Entonces, yo le diría a Emiliano Monge, aguas ahí con eso que hiciste aquí en la novela, de no hacer una aclaración mucho más profunda al final de ella. Y bueno, pues hasta aquí llegó la reseña de Emiliano Monge. Entonces hay que hacer como una recapitulación. Tiene una relación intertextual con la Divina Comedia, hay muchas cosas que se le parecen. El autor Emiliano Monge construye el espacio, el ambiente, los nombres, absolutamente todo en la novela que nos recuerda el infierno de Dante, como diciéndonos que cuando alguien entra a las tierras arrasadas ya jamás va a poder salir de ellas. De hecho es una narración circular. ¿En qué sentido me refiero circular? No en la forma, sino como en este simbolismo del eterno retorno, ¿no? De que siempre se va a repetir lo mismo. No es como la novela de Fernanda Melchor, circular en el sentido de que todos se está narrando alrededor de un solo hecho y acontecimiento, sino circular en el sentido de que las mismas acciones se vuelven a repetir en el transcurso del tiempo. Y para comprobarlo, les voy a leer la primera línea de la novela, que dice así: también sucede por el día, pero esta vez es por la noche. Y les voy a leerles la ultimitita línea de la novela, que dice así: los indios, refiriéndose a los migrantes, los levantan uno a uno y les encajan los hocicos a uno humeantes de sus fierros. También sucede por la noche, pero esta vez es por el día. Entonces tenemos esta concepción como que la frontera sur de México es un infierno del cual no se puede salir, no hay ninguna escapatoria. ¿Por qué? Ni siquiera con la propia muerte, porque es como si tú ya estuvieras muerto. Es como si los migrantes al cruzar esa frontera ya estuvieran muertos, no en un sentido físico, sino en un sentido metafísico, moral, cultural, porque están dejando de lado sus raíces. A veces hay que no son ni siquiera un nombre, son solo números. Son personas que no se conocen sus historias, no sabes por qué están ahí. Hay veces que no recuerdan sus nombres. Entonces es algo terrible, ¿no? Es como si fueran muertos en vida, porque le han dejado absolutamente todo detrás, incluso su propia identidad. Por lo cual esta es una novela fuerte, y es tan fuerte que Emiliano Monge utiliza ciertos recursos estilísticos para que el espectador no termine de cierta manera horrorizado con todo lo que nos está narrando el narrador. Y ahora bien, ya cerramos esta recapitulación. Quiero hablar de un tema que a mí me pareció relevante hoy en esta semana, y es el tema de la cultura. En esta semana, durante las famosas mañaneras que da el presidente de México, Andrés Manuel, un reportero le preguntó que qué pasa con cultura, ¿no? ¿Por qué estos constantes recortes a la Secretaría de Cultura y este gran problema por el que están atravesando los artistas en la pandemia, porque pues, no tienen trabajo, no tienen ningún lugar de donde extraer recursos? Ellos utilizaban los espacios culturales, los espacios públicos para mostrar ya sea sus obras, para ejecutar sus obras de teatro, lo que se les ocurra. Y obviamente con la pandemia, pues esto no es posible para ellos.
Y lo que le respondió el presidente se me hizo muy curioso. No tengo sus palabras textualmente, sin embargo dijo algo parecido como esto. Él dijo que la cultura es importante que todas las personas del pueblo, como siempre te refiere él, tengan pues, lo básico, ¿no? Tengan un apoyo, tengan alguna beca, tengan que comer, ¿no? En pocas palabras, para AMLO es importante que las personas tengan que comer, eso es bueno, pero luego la frase que dijo no me gustó para nada. Y él dijo, y lo demás es accesorio. ¿Qué implica esta frase de Andrés Manuel? Que para él la cultura no le importa. La cultura es un mero accesorio que te puedes quitar y poner. Y eso lo ha demostrado muchísimo Andrés Manuel en su relación que él tiene con los indígenas. En la relación esta tan extraña que comenzó a tener cuando comenzó su administración, de que los artistas se deben al pueblo, que los artistas deben ser como una especie, deben de ser como algo folclorizado la cultura. Entonces, esto es algo bien preocupante y a mí no me agradó para nada que Andrés Manuel se refiera de esa manera tan despectiva a la cultura y a la labor que hacen los artistas. Y no es la primera vez que lo hace, yo la he hecho muchísimas veces, pero ahora es mucho más preocupante porque pues cultura no tiene ya el presupuesto que tenía antes. Esto a mí me recuerda que cuando comenzó la Secretaría de Educación Pública, ya exactamente después de la Revolución, se tiene esta noción de los maestros como si fueran evangelizadores, ¿no? Como si fueran apóstoles. ¿Y qué había detrás de esta concepción de los profesores así? Pues uno puede pensar en los evangelizadores de la Biblia, ¿no? Que no tenían un techo, no tenían un sueldo fijo, que lo hacían por amor a la enseñanza, a la educación del pueblo de México, que no había ninguna pretensión de lucro en lo que hacían en la educación. Entonces eso era lo que se fomentaba en esta Secretaría de Educación Pública que apenas comenzaba. Y esto es algo que se está retomando otra vez. Estos proyectos de nación que supone que ya deben de haber desaparecido, o sea, son proyectos de nación que se hicieron hace 100 años, los estamos volviendo a ver. Esta concepción de que los artistas deben de hacerlo todo gratuito, en favor del pueblo, que deben de ensalzar al pueblo y los valores nacionales, y de que no se les tenga que pagar. Entonces, esto es algo peligroso, porque están utilizando al arte y a la cultura como un vehículo ideológico, como algo propagandístico. Esto es algo que no se veía literalmente desde hace 100 años, cuando comenzó la Secretaría de Educación Pública. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, a Ex Nortega, que se acaba de unir, a Donay Uresti, un saludo a Donay. Espero un día hacer una reseña de tu libro de cuentos, me encantaría. También ahí a Guterritos, a Gillo un Romble, vamos a mandarle a todos saludos, aprovechando que ya me callo, porque ves que no paro de hablar. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo por hoy. Estén siempre al pendiente de las redes sociales, porque voy a ir subiendo en la semana de lo que vamos a hablar. Y yo les insto a que por favor compartan este en vivo, o si cuando ya se termine de subir el video, lo compartan en una historia de su Instagram, lo compartan como un enlace, pues para que más personas puedan acercar a este tipo de literatura. Y si llegaron tarde al video, pues cuando se suba le pueden regresar como al minuto 5, porque pues dejo música al principio, para que vean las reseñas del principio y vean la propuesta de lectura que hago de la novela de Emiliano Monge. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo a los que estuvieron en este en vivo y lo estuvieron viendo desde el principio. Yo no sé a veces cómo puede haber personas que soporten escucharme más de 15 minutos. Yo les agradezco muchísimo su paciencia y también espero que les haya gustado esta reseña. Nos estamos viendo en una próxima emisión de iBooker y recuerden compartirlo, darle like, comentar el video, porque así Instagram
va a interpretar el algoritmo como que, aquí hay algo interesante y vamos a mostrárselo a más personas. Y bien, esto ha sido todo por hoy y nos estaremos viendo en otra emisión. Chao.